Alisachu kapangichi taytakuna mamakuna. Kay pachapipas kutinllami wayrapi kikinunapa wasiukunaman mingaringapa chayamuqupani. Shinakashpaka alisamuska kapaychi kay bajo un mismo sol rikuchima. Kikingunaka bajo un mismo sol ta rikunajupangichi. Desde las instalaciones de Pacaritambo, enseguida les compartimos las sorpresas que les hemos preparado para hoy. Inauguración del nuevo Café Sisa. En el segmento Mushumuyo aprenderemos el aula Oyachana Uku. Dándole cuerda, primer festival de canción del cantautor en Imbabura. Un video musical Cayambi con Aníbal Puga y el especial del Inti Raymi desde Sabadell, España. Empecemos. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. El pasado fin de semana se realizó la inauguración de la cafetería Sisa. Renovadas y modernas instalaciones crean un espacio especial en Otavalo, donde el arte y la cultura podrán ser apreciadas en vivo. En la zona de inauguración, los asistentes disfrutaron de la presentación de grupos y cantautores nacionales y extranjeros. Veamos. Mi nombre es Guacho Maldonado para todos y mi cargo es realizador de sueños. Este espacio realmente, como todo el mundo conoce, se llama Sisa. No le llamaría una inauguración, más bien le llamo una apertura para el público en general. La invitación, por ejemplo, no ha sido una invitación personal ni exclusiva, sino se ha ido avisando a los amigos, a los clientes para esta noche. Hay momentitos, una pequeña banda del pueblo. Más de noche vamos a tener a Julián, un muchacho norteamericano que hace música country. El espacio en sí se da para todo, ¿no? Por ejemplo, no es solamente para lo folclórico, sino todo lo que es el arte musical o futuramente con la sala de cine. Entonces es un espacio para toda actividad que sea posible. He's a young cowboy who lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and sleeps. Sí queremos hacer una variedad de ritmos, de expresiones, digamos. Inclusive aquí en la sala de cine pensamos hacer títeres, teatro, monólogos, como se dice, lo que desee. La expectativa siempre va a ser grande y positiva. Yo realmente a los que estén escuchando y viéndonos con gusto, esperamos que nos vengan a conocer, vengan a visitarnos, y si hay jóvenes que quieran empezar realmente a hacer un poco de arte, con mucho gusto. Kikingunaka bajo un mismo sol ta rikunajupangichi. El idioma quichua, uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura y lengua materna, se ha encargado por generaciones de transmitir nuestra cultura. Por ello, la importancia de enseñar a nuestros hijos desde muy pequeñitos. En ese afán, a través del segmento Mushumuyo, queremos hacer nuestro aporte y hoy aprenderemos palabras del aula Oyachana Uku. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyo, Yachana Uku, el aula. Hoy vamos a aprender el vocabulario básico de las cosas
y las personas del aula. Pataku, mesa, tiarina, silla, kamu, libro, kilkana pirka, pizarrón, yachachij, profesor, yachakuj, alumno, pataku, mesa, tiarina, silla, kamu, libro, kilkana pirka, pizarrón, yachachij, profesor, yachakuj. alumno. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Trovasur, colectivo que promociona el arte y la música en Otavalo, tuvo el acierto de organizar esta vez el primer festival de la canción de autor en Imbabura denominado Dándole Cuerda. Estos eventos se vienen realizando en varias partes del país por la Red Ecuatoriana de Trovadores. Esta vez tuvieron lugar en Ibarra y Otavalo a cargo de Trovasur. Este festival es una iniciativa colectiva motivada porque la canción une fronteras y porque la cultura es una herramienta para conseguir la paz y la hermandad de los pueblos. Veamos. Bueno, hace algunos años conocí a una mujer. Bueno, me acompañan compañeros de Perú, Oscar García y Cacho Bacasela de Cuenca. Bueno, el evento se llama Dándole Cuerda a la canción de autor. Y desde el día de hoy empieza a las 6 de la tarde en el Quintihuasi. Empezamos con dándole cuerda para ver si es que hacemos cada año y cada año que vengan más artistas y internacionales y nacionales. Nosotros somos un colectivo que hemos estado haciendo conciertos cada 15 días, cada 20 días, ya desde hace un año atrás. Y se dio esta posibilidad, entonces nosotros nos contactamos con algunos compañeros y esta oportunidad es de difundir nuestra música, de difundir y poner esa espina para que otros compañeros que son de aquí de Otavalo se integren. Entonces ese es el objetivo de este concierto, ¿no? Esta noche están tocando siete compañeros. Si les nombro, Chelo Calavera de Quito, Ismael Chávez de Quito, Antonio Flores de Otavalo, Lenin Isa de Otavalo, Cacho Bacasela de Cuenca y el invitado especial que es Oscar García de Perú. Buenas noches. Oscar García. Yo aprendí a tocar guitarra bastante viejo para lo que los demás suelen aprender a tocar. Yo aprendí a tocar a los 15 años aproximadamente y desde ahí empecé a componer canciones. Recién me he animado a hacer una carrera como cantautor solista desde el año 2010. Yo estoy muy contento, en realidad no es la primera vez que estoy en Otavalo. El año pasado hice una subida hasta Medellín, donde iba a tocar, y pasé por Otavalo porque me dijeron que acá había, bueno, se iban a presentar Chelo e Ismael, me invitaron a compartir escena con ellos. Me pareció un sitio muy lindo, con una calidez muy especial de la gente. Y yo de alguna manera siento que este año estoy como recogiendo la migajita que dejé el año pasado. Y la expectativa que tengo es simplemente compartir lo que yo puedo hacer, lo que yo sé hacer. Y me parece excelente que en Imbabura se den estas posibilidades para los muchachos que quieren expresar su arte. Sabe el tigre
Esta iniciativa de poderle dar fomento a la canción de autor, que también es parte de la cultura popular, de la cultura en el Ecuador y en Latinoamérica, está dando sus primeros pasos, ¿no? Siempre, ahora hay muchas cosas y siempre seguirán habiendo cosas sobre qué cantar, ¿no? Sobre las vivencias, sobre las necesidades, sobre las angustias, sobre las rabias, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces creo que el colectivo en Cuenca y el hecho de vincularnos también a la red ecuatoriana de trovadores, que también está, digamos, apoyando este encuentro, dándole cuerda, es bastante significativo, porque eso demuestra que el tema de la canción de autor está tomando bastante fuerza, no solamente en el país, sino también en algunos países de Latinoamérica, y es por eso también la presencia de nuestro hermano Oscar, ¿no? Ya no solamente hay referentes que antes eran solamente de Cuba, como Silvio Rodríguez o de Chile o de Argentina, sino la tenemos de todas las partes del continente haciendo canción de autor y haciendo intercambios, compartiendo y hermanando la cultura. Esta es la historia de Manuel, que junto con la de María dejó su historia conocer. Persistente es el fantasma del cariño que hace tiempo que quiero olvidar. Yo quiero 3, 2, 1. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. El doctor Aníbal Puga, conocido como el heredero del pasado, es quichua cayambi y es uno de los pocos músicos que se han preocupado por la investigación y conservación de la música tradicional cayambi. Les presentamos en esta ocasión su videoclip denominado Walin Walin.
Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Bienvenidos y bienvenidas a Inti Raymi Transnacional 2013. Este es nuestro penúltimo capítulo de esta serie de especiales y esta vez vamos a mostrarles cómo se desarrollan las fiestas del solsticio de verano en España, en Sabadell, una de las ciudades con más concentración de población de quichuas o tabalos en Europa. Se estiman que alrededor de 3.000 quichuas viven en España y unos 1.200 asisten a las fiestas del Inti Raymi en Sabadell desde hace 11 años. Hicimos contacto con miembros de la asociación Runa Pacha, agrupación que tiene a cargo la organización de esta celebración, para que nos cuenten cómo vivieron las fiestas del Inti Raymi la comunidad otavaleña. Veamos. Soy de la comunidad de Peguche y resido aquí 21 años en Sabadell, Barcelona, España. En Sabadell ya venimos realizando las festividades del Inti Raymi desde el año 98. En ese entonces solíamos reunirnos un grupito de personas que habíamos. No llegábamos ni a 20, entonces hacíamos en la calle. Año tras año pues ha ido creciendo y ya no alcanzamos en Barcelona, entonces más bien llegamos a adquirir locales, entonces nos cedieron un local para el Inti Raymi. Claro, imagínense, de 20 personitas o menos que nos reuníamos, pues últimamente nos reunimos ya 500, 600 personas. O sea, vienen de todas partes de España y eso ha sido pues gracias al trabajo mancomunado con la asociación Runa Pacha. Años atrás también pasó una cosa muy importantísima. El alcalde de Sabadell, al conocernos así un poco y como nosotros formamos ya Runa Pacha, como íbamos trabajando con ellos, se fue dando esa coyuntura para que el alcalde de Sabadell vaya a Otavalo. Lo conoce muy bien Otavalo y le gusta convivir con la gente otavaleña. Y eso ha sido importantísimo para que sigamos haciendo este intento. Este año pues la asociación Puñaro tiene la grata posibilidad de ser anfitriones y quienes pues este año lo están llevando adelante. Para nosotros la Asociación Puñaro es un honor poder realizar esta actividad cultural, ¿no? Nuestro objetivo es poder demostrar a toda la gente, a todos nuestros niños que queremos recordar siempre estas costumbres. La fiesta del Inti Raymi se realizará en el Parque Central del Vallés, que es un local donde todos los años lo han realizado con la asociación Runa Pacha. Haríamos un ritual como es común en la bendición de los alimentos, dando gracias a nuestro Inti Sol, y luego pues haríamos lo típico, lo de los castillos, la entrada de los medianos, la entrada de los grupos con sus músicas. En castillos tenemos unos 4 o 5 castillos que vendrán, y medianos pues muchos medianos, y de cuclaves pues yo creo que toda la comunidad, como todos los años anteriormente se hacía, pues la gente muy colaboradora, pues en realidad hemos tenido mucho apoyo por esa parte. Dentro de todo lo que ha pasado, pues yo me siento bastante satisfecha y orgullosa, ¿no? Porque
puedo realizar este evento que es para mí muy importante, poder difundir hacia todos nuestros niños, nuestra gente, ¿no? En principio nosotros tenemos el apoyo del ayuntamiento, pero ellos nos apoyan con el local. Entonces, de ahí, aparte de eso, pues económicamente tenemos nuestros compañeros y toda la comunidad, ¿no? que vivimos aquí, que también nos están echando una mano muchísimo, económicamente, moralmente y todo. Y ustedes, a través de estos años que han estado organizando el Inti Raymi, ¿han tenido el apoyo de las instancias del gobierno ecuatoriano? La verdad, la comunidad otavaleña, la comunidad andina en sí, no recibe ningún aporte, ninguna ayuda, peor un reconocimiento, porque a la final somos comuneros, somos mindalayas, entonces el trabajo más bien a veces se lo elogian entre ellos, ¿no? El trabajo es un esfuerzo de algunos compañeros, pero sin embargo no caemos de una u otra manera, estamos aquí y año tras año, mientras estemos aquí lo seguiremos celebrando, aunque no haya ayuda o ayuda, lo haremos, porque eso somos nosotros, esos somos los otavaleños. Agradecemos a la priosta María Ollagata y a Bolivio Fichamba por su participación en estos especiales. Tenemos hoy como invitado a David Santa Cruz. Él es de Otavalo, es mindalae desde los 10 años, ha viajado por Colombia y Perú y actualmente reside en Chile, en la ciudad de Concepción, al sur de Chile. Bienvenido, ¿cómo está David? Muy bien, gracias. David, ¿hace cuánto tiempo usted está viajando a Chile? Bueno, aproximadamente hace unos 3 años ya viviendo en Chile. ¿Ha participado usted en las fiestas del Inti Raymi en Chile o en algún otro país de América del Sur? Sí, he tenido la oportunidad de participar en estos importantes eventos, porque de esa manera nosotros podemos vivir lo nuestro en países que no son los nuestros. Entonces estos espacios han dado esta oportunidad de encontrarse con nuestros hermanos mapuches, aymaras y poder entrelazar lazos de amistad, ya que como indígenas, igual que son ellos del sur, también tienen casi las mismas costumbres que nosotros tenemos. Empieza desde el norte, que es la primera ciudad de Arica, y va hasta la parte sur de Temuco, donde específicamente es mayor concentración de indígenas chilenos. Entonces, ellos siempre celebran igual su fiesta del Inti Raymi, a su estilo y a su modo, ¿no? Pero hablando de la comunidad Quichua Otavalo. Hablando de la comunidad Quichua Otavalo, igual, a pesar de que tal vez no se celebre en gran manera como en otras capitales, ¿no? O como en la capital en Santiago, porque hay mayor acumulación de compatriotas ecuatorianos, pero siempre en sus hogares las familias se reúnen y pueden compartir igual un castillo, pueden compartir igual los alimentos. También se puede hacer una fiesta y bailan entre el grupo de familiar, que es muy distinto a Santiago. Ya. A ver, entonces, ¿se celebra en Santiago? ¿Se celebra en Concepción? En Concepción, sí, como segunda ciudad. ¿En qué otras ciudades más? En el norte, en Antofagasta, al sur igual en Temuco, y algunas ciudades más. ¿Y cuál es la diferencia que usted ha encontrado entre una fiesta del Inti Raymi en Europa, una fiesta del Inti Raymi en Ecuador y en Chile, por ejemplo? En parte es un poco similar, ¿no? Porque nos podemos reunir y podemos sacar un conjunto de música. Y la diferencia está en que aquí en tu tierra puedes pasarla mucho mejor todavía, porque aquí puedes recorrer tu espacio, puedes asistir donde sus familiares, con sus amigos, pero allá no, allá es muy distinto, allá solamente nos reunimos en una casa determinada por un corto tiempo de horas, perdón. Entonces siempre la policía está al tanto de que como vivimos en una ciudad ajena, no conoce tanto nuestras costumbres, entonces siempre está la expectativa de que ya cortemos
con la fiesta. ¿Por qué antes sí era Europa atractivo para los mindalaes? Ahora ya no, David. Un mindalae preferiría viajar por Sudamérica, pienso, por ser un poco más cerca a la tierra de origen, ¿no? La economía rige mucho en este sentido. Vemos que como el mundo siempre da vueltas, la economía también. Hay momentos donde la economía se dispara y momentos que la economía realmente cae al suelo, como estamos viendo ahora con la situación en Europa. Entonces, esto ha sido de que ciudades o países como Sudamérica se reapunten en este tema de lo económico. En Chile se produjo un fenómeno natural súper importante, muy fuerte, que afectó a muchas personas, el terremoto, ¿verdad? ¿Cómo los quichuas otavalos vivieron esa situación? Y en junio de ese año se celebró el Inti Raymi después de esa calamidad. Bueno, esa situación fue realmente difícil para los otavaleños en sí. Creo que a ninguna persona le gustaría estar en esas circunstancias de un sismo e incluso un maremoto como pasó en ese tiempo. Pero la gran ventaja que nosotros como indígenas que somos, también somos guerreros, y eso ha hecho de que algunos otavaleños que perdieron todo en ese catástrofe pudieron levantarse. Y como le dije hace un momento, el Inti Raymi siempre nos da estas oportunidades para que nosotros podamos tomar energías. Es muy admirable saber de mis paisanos, de mis compatriotas otavaleños, que a pesar de su dificultad, a pesar de su miedo, cuando ha llegado esta fiesta ellos han podido darse un respiro, darse un ánimo y poder celebrarlo. Algunos tuvieron la oportunidad de celebrar en Santiago, otros la oportunidad de venir acá porque en ese momento el gobierno ayudaba en cuanto a poder regresarse, entonces pudieron vivir aquí y tranquilizarse y sentir más que todo la tierra con esa fiesta, ¿no? Que da alegría a las personas. Muy interesante lo que nos cuenta David, pero vamos a tener que terminar la entrevista. Comentando algunas conclusiones de lo que nos ha dicho nuestro invitado. El Inti Raymi se celebra a lo largo de toda América del Sur. Es una fiesta ancestral que celebran los pueblos originarios de Chile, pero con diferentes características. El Inti Raymi es una fiesta integradora porque permite acercarse a los pueblos originarios de allá con el grupo quichua otavalo. Les permite compartir y aprender de ambas realidades. Ya no es atractivo para los mindalaes viajar a Estados Unidos y Europa, nos ha dicho nuestro invitado, porque ha habido un realce de la economía de América del Sur y percibe que Chile y Brasil se han impuesto como potencias económicas. Así terminamos el segmento de hoy. Les agradecemos a todos quienes nos han escrito sus comentarios a nuestro correo electrónico y a nuestra cuenta de Facebook y al canal de YouTube, donde ustedes pueden encontrar todos los capítulos de Bajo un mismo sol, que hasta el momento son 30 y están disponibles cuando usted lo necesite. Gracias, David, por su participación. Hasta el próximo programa. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Espere la próxima semana el último episodio de los especiales del Inti Raymi Transnacional. Quedan todos invitados. Estuvimos con ustedes desde Pacari Tambo. Ninanda Yupay Chapani, Ñukanchiwan Kutincha Paktakashkamanta y Machina Kikimba Wasigupi Chaskishkamantapas. Sukpunchakaman Tukuylla Rikuk Machikuna.